Canadá es un país ubicado a todo el norte de América del Norte. Su territorio se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico, siendo por área total el segundo país más grande del mundo. Canadá tiene límites con Estados Unidos por el sur, la cual es la frontera terrestre más larga del mundo, y además comparte frontera marítima con Groenlandia al noreste y con la colectividad francesa de ultramar de San Pedro y Miquelon al sureste. Se calcula que en 2012 llegaron a Canadá aproximadamente 16 millones de turistas internacionales, y al ser este el segundo país más grande del mundo, tiene una gran variedad geográfica que resulta muy atractiva para los viajeros, y sus ciudades son reconocidas por su diversidad cultural, así como por sus numerosos parques nacionales y sitios históricos. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Canadá proviene de la palabra Iroquoian de Saint Lawrence Kanata, que significa aldea o asentamiento. Inicialmente el nombre se usaba solo para referirse a una parte del territorio y luego a toda la región, y desde 1545 los libros y mapas europeos se referían a esta región como Canadá. The world's largest surface freshwater system, all the way down to the Atlantic Ocean. River below, or even from within arm's reach, 170,000 cubic meters of water. And to the west is the impressive Canadian Horseshoe Falls, aboard the Maid of the Mist. The first wooden steamboat took people to the falls as early as the mid-1800s. Número 2. Antes de la colonización europea, el territorio canadiense solo estuvo habitado por varios pueblos indígenas, conocidos estos como primeras naciones, así como los inuit y los metis, siendo estos últimos el resultado de los matrimonios entre los colonos y las tribus de las primeras naciones. Asimismo, se considera la hipótesis de que los primeros habitantes de América del Norte migraron desde Siberia, cruzando el estrecho de Bering, hace alrededor de 14.000 años. Posteriormente se cree que el primer europeo en explorar la costa este de Canadá fue el explorador nórdico Leif Erikson en el año 1000 después de Cristo, aunque los nórdicos solo crearon un pequeño campamento que luego desapareció, y no se realizaron más exploraciones europeas hasta 1497, cuando el marino italiano John Cabot exploró y reclamó la costa atlántica de Canadá, y en 1534 el explorador francés Jacques Cartier exploró el Golfo de San Lorenzo y tomó posesión del territorio de Nueva Francia. Posterior a esto se fueron creando varias colonias más, seguidas de varios conflictos bélicos por el control territorial, quedando este en mayor medida bajo dominio británico. Durante este dominio ocurrieron varias reformas en este nuevo territorio, tanto en distribución territorial como en los derechos de autogobierno de los nuevos territorios. De igual forma, posterior a la independencia de los Estados Unidos, muchos colonos británicos emigraron al territorio canadiense, modificando la distribución demográfica, y finalmente con el Acta de Unión de 1840 se unió las provincias separadas del territorio canadiense. Luego, en el año 1867, la Ley Británica de América del Norte proclamó oficialmente la Confederación Canadiense, formada por 4 provincias, aunque se unieron varios territorios más posteriormente, y asimismo se fueron creando otras provincias más. No obstante, entre 1871 y 1896, casi una cuarta parte de la población canadiense emigró hacia los Estados Unidos, y los que quedaron iniciaron una expansión hacia el oeste del territorio de lo que hoy es Canadá. Luego, y debido a que Gran Bretaña tenía el control de los asuntos exteriores de Canadá, en 1914 Canadá quedó automáticamente participando en la Primera Guerra Mundial, declarando guerra a Alemania. Esto a su vez tuvo efectos en la ley de servicio militar, y ya en 1919 Canadá se unió a la Sociedad de Naciones, y en 1931 el Estatuto de Westminster afirmó la independencia de Canadá. Posteriormente participó en la Segunda Guerra Mundial, de la cual terminó favorecido con un ejército poderoso y una economía fuerte. Asimismo, las políticas de los sucesivos gobiernos liberales condujo al surgimiento de una nueva identidad canadiense, marcada por la adopción del bilingüismo y la institución del multiculturalismo, así como la adopción de varios programas sociales. Todo esto con cierta resistencia de algunas provincias dentro del nuevo país,
aunque la reina Isabel mantuvo su papel de monarca de Canadá y entre los años 80 y 90 el país padeció una serie de crisis. Número 3. Ottawa es la ciudad capital de Canadá. Esta se ubica en la orilla sur del río Ottawa y su población urbana se estima que supera el 1.000.000 de personas. La ciudad se considera el centro político de Canadá y su población es la más educada entre las ciudades canadienses. La ciudad alberga una variedad de actividades anuales de temporada, como Winterlude, el festival más grande de Canadá, y otra serie de festivales más, algunos con reconocimiento internacional. Asimismo tiene varios sitios históricos, como por ejemplo el canal de Rideau, el cual es el sistema de canales de funcionamiento continuo más antiguo de América del Norte y que en 2007 fue registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Welcome to Ottawa. Número 4. Como ya te mencioné, por área total Canadá es el segundo país más grande del mundo. Sin embargo, si solo se analiza su superficie terrestre, ocuparía el cuarto lugar. El país tiene la mayor proporción de lagos de agua dulce y la costa más larga del mundo. Su geografía es variada, bosques boreales por todo el país, hielo prominente en las regiones árticas y al sureste praderas relativamente planas que facilitan la agricultura. Canadá se considera un país geológicamente activo, con muchos terremotos y volcanes, y asimismo es el hogar del asentamiento más septentrional del mundo, que se encuentra a solo 817 kilómetros del Polo Norte. Y si se habla de la temperatura de este país, esta varía de una región a otra. Inviernos duros en muchas partes del país con temperaturas que van desde los menos 40 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados, según la temporada y la zona del país. Déjame enseñarte en tan solo un minuto lo mejor de las montañas rocosas canadienses. Número 5. Según censo del 2016, Canadá tiene una población de más de 35 millones de personas. El país tiene una de las tasas de inmigración más altas del mundo y esta es apoyada tanto por los canadienses como por los partidos políticos. Estos llegan principalmente de países de Medio Oriente como China e India. La densidad de población del país se encuentra entre las más bajas del mundo, ubicándose casi el 50% de la población en la región del corredor Quebec-Windsor. Étnicamente la mayoría de la población se identifica como canadiense, pero hay mucha población que se considera de origen europeo y en menor medida indígenas. Por su parte, los idiomas oficiales del país son el inglés y el francés, lenguas maternas de más del 70% de la población, pero también se hablan otros idiomas por la abundante inmigración. Ya si hablamos de religión, el país no tiene una religión oficial y la libertad religiosa es un derecho protegido por el Estado, aunque la mayoría de los canadienses no considera a la religión algo importante en sus vidas, aunque sí creen en Dios. Y finalmente, en términos de educación, Canadá se considera uno de los países más educados del mundo.
El país ocupa el primer lugar en el mundo en adultos que tienen educación terciaria, con más del 56% de los adultos que han obtenido al menos un título universitario. Hoy visitamos la Canadá National Tower, en Toronto, Canadá. Se la considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta es la única planta donde puedes ver las vistas desde el aire libre. Lo único es que tiene la verja esta de seguridad. Estamos en la parte más alta de la torre, que está a 447 metros. Y ahora, fuera bromas, sí que se ve Toronto entero. Se ve Toronto entero. Número 6. Culturalmente Canadá se inspira en la amplia gama de nacionalidades que componen el país. En el país se hace hincapié en la igualdad y en la inclusión de toda su población. Se cita por ejemplo al multiculturalismo como uno de los logros más importantes de Canadá, aunque sí hay algunos rasgos característicos de la población canadiense francesa y la inglesa. Por ejemplo, la literatura a menudo se divide en 2 idiomas. Quizás su escritora más sobresaliente sea la novel Alice Munro, quien se considera la mejor escritora viva de cuentos en inglés. Por su parte, su industria musical es la 6ª más grande del mundo, produciendo artistas de renombre internacional. Y finalmente, en términos deportivos, los considerados deportes oficiales nacionales de Canadá son el hockey sobre hielo y el lacrosse. El país ha participado en casi todos los Juegos Olímpicos y asimismo ha sido sede de importantes eventos deportivos. Número 7. Canadá se considera la 10ª economía más grande del mundo a partir del 2018, con una economía altamente globalizada, siendo una de las principales naciones comerciales, así como uno de los países menos corruptos del mundo. E igual que ocurre en muchos países desarrollados, la economía canadiense está dominada por la industria de los servicios, que emplea alrededor de las 3/4 partes de la fuerza laboral del país. No obstante, su sector primario tiene gran importancia, pues la industria petrolera y forestal son relevantes. Asimismo, el país desde la Segunda Guerra Mundial ha avanzado en una fuerte integración económica con los Estados Unidos y su sector bancario cooperativo se considera desarrollado, con el número de miembros per cápita más alto del mundo. Canadá es un exportador neto de energía. El país ocupa el 3er puesto a nivel mundial en reservas de petróleo y de igual forma es uno de los mayores proveedores mundiales de productos agrícolas y de gran diversidad de minerales. El país a partir del 2018 ha producido gran cantidad de premios Nobel y asimismo es sede de varias empresas tecnológicas mundiales y se estima que más del 94% de su población está conectada a Internet. El duque de Sussex, Harry, aterrizó este martes en Vancouver para encontrarse con su esposa Meghan y su hijo Archie, quienes ya estaban en Canadá luego de que tomaran la decisión de dejar sus funciones como miembros de la familia real británica. Pero, ¿te imaginas cómo es la isla en la que vivirán Harry y Meghan con su pequeño? Vancouver es una isla ubicada en la costa oeste de Canadá, perteneciente a la provincia de Columbia Británica, con una población de 775,000 habitantes, siendo la isla más grande en la costa occidental, por lo que es uno de los lugares más turísticos del país. Y finalmente, número 8. Políticamente Canadá se considera como una democracia plena, con una tradición de liberalismo y una igualitaria moderna ideología política. Su énfasis en la justicia social ha sido un elemento distintivo de la cultura política de Canadá. El país tiene un sistema parlamentario dentro del contexto de una monarquía constitucional. Su monarca actual es la reina Isabel II.
Esta nombra a un gobernador quien la representa en el país para los asuntos necesarios, aunque el poder ejecutivo en realidad recae sobre el primer ministro de Canadá y el gabinete de ministros que éste nombre. Por su parte, el Parlamento está conformado por 445 miembros, 338 comunes y 105 senadores, y su constitución es la ley suprema del país, siendo el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, para términos administrativos, Canadá está compuesta de 10 provincias y 3 territorios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.